o futuro, o porvir, o mañá, todas esas cousas que para nosotros, maioría dos mortais, seguen sendo un misterio, deixaron de selo hai tempo para Santiago Molezún. Como foi a cuestión é moi complicado de dicir. Ás veces, quizáis, nen nosotros mesmos somos responsables ou coñecedores dos nosos misterios. El, desde a súa estética rupturista e controvertida e por medio de métodos que xa non lle amosan secretos, logra, cal se dun vello romano se tratase consultando auspicios e oráculos e coa grande lagoa que o tempo impón, resolver esas dúbidas que xa se poden tildar de universais nun mundo que, axitado pola fin de século, volve a zambullirse nos mares do esotérico e o indescifrable. Estábamos contando agora mesmo, Santi, que se teñen problemas co mal de ollo poden vostedes ter un gato femio, unha gata na casa, que isto lle solucionará todo o asunto. Santi é un mago e a bruxería, as ciencias ocultas e o esoterismo está de moda nestes días. Como se chega a un a dar de conta que ten poderes ocultos? Bueno, eso te vas dando cuenta tú a lo largo de tu vida. De todas formas, no todo el mundo los tiene, ¿no? Pero quien los tiene, ya cada poder es distinto, entonces esa persona se irá dando cuenta según sea su poder, vamos. Ti en concreto, como descubriches que teñas poderes ocultos? Bueno, yo desde muy pequeño me dedico a todo esto y entonces como siempre me ha interesado todo esto, bueno, desde pequeñito lo hacía como afición, ¿no? Ahora ya me dedico a esto, pero en un principio pues empiezas haciendo, yo empecé por ejemplo con un péndulo, ¿no? Adivinando con el péndulo, cuando yo tenía 12 años o así, adivinaba todo, a lo mejor me ponías una baraja, ¿no? Me cogías una carta, me decías, dime dónde está el 3 de copas, ¿no? Toda una baraja, y yo con el péndulo te decía dónde estaba el 3 de copas. Yo que empezaba a quedarme, al principio estaba bastante asustado, ¿no? Con lo que pasaba, pero ahora al final te acabas acostumbrando tanto como comer y dormir. E cales son as túas modalidades? Cartomancia, futuroloxía? Yo, bueno, me dedico a cartomancia, o sea, todo lo que es la brujería en general, por ejemplo, como pócimas, amuletos, talismanes, hechizos, todo lo que sea eso. Luego de mancias, pues me dedico a la cartomancia, el tarot, uso varios tarots y toda la historia. También sé charlas españolas, pero bueno, eso ya es dentro de la cartomancia, ¿no? Luego, pues, también sé leer la mano y también hago mucho espiritismo, me dedico mucho al espiritismo con distintos métodos de espiritismo, o sea, me comunico mucho con los muertos y bueno, aparte de eso, pues utilizo también mi control mental, el poder psicotrónico, utilizo todo, más o menos todo. Saúde, diñeiro e amor, esas tres palabras típicas e tópicas que a canción conseguiu popularizar son, xunto coa vida e a morte, a súa carta segreda, a que el en exclusiva posúe e baralla, entremezclando e descifrando, pronosticando e vaticinando baixo a mirada ansiosa e angustiada dos seus interlocutores, que queren saber o que lles deparan as liñas da man ou o que o futuro incerto lles ha de traer. Non sabemos onde está a maxia, nen se existe, só sabemos que logra creala como se dun artificio se tratara, e ademais, din os que o coñecen, que acerta. Lo de comunicarse con los muertos hay muchísimos métodos, ¿no? Para hacerlo. Pero en sí, cuando empiezas, generalmente empiezas con la Ouija. Yo cuando empecé fue con la Ouija, ¿no? Con la tabla, que es la tabla de espiritismo, la del vaso, ¿no? Lo típico. Y bueno, esa tabla viene del nombre, o sea, significa sí, en realidad la palabra, ¿no? Porque es oui del francés y ya del alemán, ja, se escribe ja. Y bueno, empiezas con el espiritismo, empiezas a hacer Ouija, ¿no? Empiezas a darte cuenta de que sí que existen los espíritus, existen más allá y que puedes comunicarte con ellos. Luego pues hay más métodos y luego ya empiezas a hablar, aparte de hacer la Ouija con más gente, la haces yo la hago yo solo, bueno, la hacía yo solo, ahora ya me dedico a otros métodos, ¿no? Como pueden ser las velas, utilizo las velas para hablar con ellos, el fuego, según vaya el fuego, según se mueva. Luego hay, o sea, yo mentalmente ya me comunico con ellos, si me quiero, o sea, si quiero poder, me pongo en trance, o sea, me pongo en trance, me pongo en un nivel. No es un trance, o sea, no es como lo típico, ¿no? Que te quedas allá, no. Yo no me quedo quieto, ¿no? En el sitio y normal, me ves normal. Pero bueno, es una especie de nivel que es superior, o sea, al que tenemos nosotros. Nosotros estamos ahora en el nivel beta, ¿no? Pues te metes en un nivel alfa, que es mucho más profundo, es un estado de meditación más profunda. Entonces ahí ya puedes hablar tanto con espíritus como con vivientes, o sea, puedo mentalmente hablar contigo si quiero. Mira, a maxia é unha cuestión de estudio, en parte. En parte sí, pero sobre todo de práctica. Sin práctica no es nada. O sea, esto no puedes decir yo soy brujo porque, o sea, porque he estudiado la carrera de brujería, vamos a poner por caso, ¿no? Porque no vale eso. Tienes que practicar y si no practicas y si no eres bueno, no, o sea, y con practicando eres bueno, ¿me entiendes? Pero si no, no vale de nada. O sea, por mucho estudio que tengas, no vale de nada.
Supoño que a xente acudirá a consultarte, non? Eu quixera saber sobre que temas fundamentais che preguntas, sobre o amor, sobre a saúde, sobre a vida. Sobre todos esos, sobre todo de amor. La gente está muy desesperada con los amores, tanto chicas como chicos, o sea, todo hombre o mujer siempre están desesperados con amor. Si lo tienen, porque lo tienen y lo tienen mal, si no lo tienen, porque no lo tienen. Y están siempre así, sobre todo de amor. Luego me preguntan de dinero, de viajes o así, tal, de salud, todo, de todo lo típico que se sabe ya. E tú podes ver, por exemplo, se alguén vai morrer e serías capaz de decirlo? Bueno, sí lo veo, o sea, puedo verlo, si sale, sale. O sea, yo lo que digo en las cartas es lo que veo en ese momento, ¿me entiendes? No voy con... Hombre, si tú me preguntas, por ejemplo, ¿qué tal va a estar mi futuro de aquí a un año en cuestión de amor? Entonces yo te veo ya en cuestión de amor, ¿no? Pero cuando te las he hecho en general, que las suelo echar en general, pues... No veo, o sea, si veo la muerte es porque me salen las cartas, yo no hago nada para verla, ¿me entiendes? Y no se lo digo. No se lo digo porque no está bien. Tienes que tener una moral y yo la tengo en esto. Mira, en esto da maxia e dos poderes ocultos non haberá moitos mentirosos. Hay muchos, muchísimos, pero no puedes distinguirlos. Y luego está que, bueno, una persona, aunque sea buena echando las cartas, que sea buena haciendo cualquier cosa de estas, pues tiene sus días, ¿no? Y tú, por ejemplo, si estás dedicada a cara al público, pues no tienes, o sea, yo imagínate que estás deprimido o que estás a cualquier historia, cualquier problema exterior te afecta, ¿me entiendes? Entonces al afectarte también afecta a tus oráculos, a lo que hagas tú. Entonces tampoco puedes decir este es bueno, este es malo, sino en los contornos que está, ¿me entiendes? Comentabasme aí un momento que hai moitas cousas dos poderes ocultos que non se poden dicir. A que te referías exactamente? Pues en que, o sea, hay secretos que son personales, ¿no? De cada uno, que no conviene decirlos al resto porque para conseguir saberlos, digamos que tú tienes que trabajar mucho. Y entonces al trabajártelo mucho, pues no conviene que una persona de fuera, porque no sabes hasta qué punto es buena o es mala o hasta qué punto podría utilizarlo para bien o para mal lo que tú estás diciendo, no conviene decirles más de lo que pueden saber, ¿me entiendes? Continuador dunha tradición ancestral, quen di que non, pode que corran polo seu sangue a herdanza das múltiples meigas e bruxas que desde sempre plagaron o noso país onde teñen o seu reino, ou pode que sexa só un continuador daquel Felipe da Mancia que protagonizou o Merlín e familia de Cunqueiro, un rapaz avispado ao que lle foi concedida a sorte incomparable de vivir en relación permanente co misterio. El conta o que viu e o que sente, e o que viu e o que sente foi prodixioso, así como o que fai, tanto que ata as veces asoma nas súas palabras afeitas a tratar con espíritus a dúbida. O seu recuncho, a súa ara, o altar, é un mundo cheo de agradables sensacións, cores, perfumes, sabores, contactos táctiles que nos transportan ás esferas do inescrutable e do mítico desde a nosa realidade, un lugar de ensoño que forxa fantasías que chegan a ter cumprimento, quizáis porque son parte dun sono soñado por un grande soñador, quizáis porque habelas hailas. Esta é a nova telenovela que hoxe estreamos na mañá da Televisión de Galicia despois do remate de Famiola. Para iso, emitimos hoxe o primeiro capítulo e todos os días, ás 11 da mañá, teremos de luns a venres unha cita con esta historia que non fixo senón comenzar e que nos vai acompañar durante as próximas semanas aquí na mañá da Televisión de Galicia. Non perdan vostedes a nosa sintonía e a nosa cita con este espacio. E agora o que imos a ofrecerlles é algo que ten tela de abondo. Unha tela de cores, concretamente dos 7 cores do arco da vella. O número de por si o 7 xa aparentemente ten unha certa connotación máxica. E de máxia entende moito o noso seguinte convidado esta mañá na Televisión de Galicia, don Santi Molezún. Moi bons días. Hola, buenos días. Bos días ante todo, porque para ti a máxia e a moda chegou un momento